Eugenia Boya, paranaense, que vive allí justamente en una de las regiones que fue de las más afectadas por la pandemia de coronavirus y que poco a poco está volviendo a la normalidad. ¿Es así, Eugenia? ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por Hola, ¿qué atendernos. tal? Hola, buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, acá por suerte la situación mejorando. Sí. Digamos que el principio fue bastante duro y ahora después de más de 2 meses los números están bajando y bueno, estamos un poco mejor. Allí fue, bueno, el epicentro, ¿no?, de la pandemia en Italia. Fue donde comenzó la expansión del virus en ese país, ¿no? Sí, básicamente en la región de Lombardía, que es donde está Milán, fue donde más golpeó la pandemia. Empezó todo acá, entonces fue como bastante difícil al principio porque no se sabía nada en ningún lado y fuimos los primeros en recibir esto. Ujú. ¿Y cómo fue para vos? ¿Cómo fue transitar este tiempo de cuarentena absoluta al comienzo, no? Sí, bueno, al principio fue un poco de incertidumbre porque, bueno, como dijimos, fue el primer lugar al que golpeó el COVID, entonces nadie sabía mucho. Entonces al principio fue como que pensábamos que iba a ser algo de poco tiempo, de un par de semanas. Después fue una segunda fase de miedo porque escuchando los números y sabiendo cómo estaba evolucionando la situación, uno no tenía otra que sentirse amenazado y bueno, respetar la cuarentena al máximo. Y bueno, la última parte, que es la que estamos pasando ahora, es ya de aceptación y bueno, de convivir con esto, sabiendo que la mejor manera de enfrentarlo es respetar las reglas, las normativas, todo lo que nos han aconsejado hacer y bueno, convivir y intentar llevarlo lo mejor posible. Las restricciones han sido similares a las que tenemos aquí en Argentina, también algunas que ya hemos pasado, pero hoy por hoy, ¿qué se ha permitido? ¿Qué cosas han Bueno, recuperado? ¿Qué normalidad es la que hoy tienen en Milán? Bueno, ahora a partir de la fase 2, que es como se llama en este momento, han permitido poder ir a visitar familiares, salir a correr, ir a caminar y, bueno, por supuesto, desde el principio estuvo permitido salir a trabajar siempre con una justificación y una autocertificación que demostrara que era necesario salir de casa, digamos. Y básicamente eso, aún no se puede salir libremente, caminar, digamos, sin justificativos, como que uno de todas maneras, aunque se permita, lo hace siempre con cuidado y por supuesto con barbijo. Ujú. ¿Hay muchos controles? ¿Es efectivo el control o es más bien el autocontrol lo que está siendo efectivo? Bueno, yo digamos que por más o menos 2 meses no salí de mi casa nada más que para hacer las compras, entonces en mi imaginario nadie salía y los controles eran súper estrictos, pero la última vez que salí por trabajo, que tuve que viajar a otra ciudad, la verdad no me controlaron, Ujú. entonces no sabría decir exactamente si es muy intensivo el control o no, y hubo varias situaciones después de que activaron la fase 2 de mucha gente que se concentró en lugares, obviamente en espacios abiertos, pero demasiada gente junta, lo cual generó un poco de miedo al principio porque uno tiene la sensación de que si no nos seguimos cuidando, tenemos el miedo de volver al lockdown, digamos, definitivo y a un lockdown un poco más estricto. Ujú. Hoy por hoy, ¿qué es lo que se ve quizás en los espacios más concurridos generalmente, en las plazas? ¿Qué es lo que se puede observar del movimiento? Bueno, por suerte la gente está con mucha precaución, entonces se ve todo el mundo con barbijos, eso es algo que me sorprendió cuando salí la primera vez y me alegró porque creo que es fundamental. La gente también respeta las distancias, obviamente siempre hay alguno más o menos cuidadoso y en los parques noté muchísima más afluencia de gente de lo normal, porque antes quizás uno estaba acostumbrado a salir, estar afuera y no iba particularmente al parque a caminar o a correr. Ahora, como es una de las únicas cosas que permiten, la gente lo aprovecha. Y imagino, ¿no? Desde aquí, en Paraná o en Argentina en general, tus familiares, cuando se difundía tanto, ¿no?, lo que estaba sucediendo en Italia y en la región de Lombardía en particular,
mucha preocupación, tiene que haber ahí una comunicación muy fluida, ¿no? Para llevar cierta tranquilidad de que te estás cuidando. Sí, por supuesto. La verdad que todo el mundo estuvo muy cercano y se preocuparon muchísimo. Y al final el resultado positivo, más allá de todo lo negativo, fue que se generó una comunicación mucho más fluida y mucho más constante con mi familia, con mis amigos, con gente que quizás no hablaba hacía mucho tiempo y la verdad que, bueno, ese aspecto se siente. Sos arquitecta, ¿qué pasa con la construcción? ¿Qué pasa con esa actividad en Italia en general ahora con esta cuarentena? Bueno, durante toda la primera fase, por supuesto, se bloqueó todo tipo de actividad de construcción, de arquitectura. Entonces yo particularmente trabajé desde casa, obviamente llevando adelante proyectos que tenía trazados y cosas que tenía por hacer. Y a partir de la segunda fase se reabrieron las obras y se puede trabajar sin problema, obviamente teniendo las precauciones necesarias para trabajo en obra. Así que bueno, yo igualmente intento manejarme lo más posible por teléfono, Claro. evitando ir muy frecuentemente, como para evitar siempre riesgos, ¿no? Agradecemos muchísimo este contacto, Eugenia. Sabemos que ya es la madrugada, allí en Italia es la 1:23, ¿no? Sí, Ya de la madrugada, así que agradecemos muchísimo este contacto, pero la posibilidad del saludo seguramente a los paranaenses que te están viendo. sí, no, gracias a ustedes, no hay problema. Generalmente me quedo hasta tarde, así Ujú. que no iba a dejar de hacerlo para estar con ustedes. Y bueno, por supuesto, un saludo a toda mi gente allá y bueno, gracias por comunicarse. Nos alegramos de que lo peor haya pasado, obviamente a seguir con todos los cuidados para que no haya un retroceso. Muchísimas gracias, Eugenia, un abrazo. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y ahora estamos en comunicación.